Muy buenas noches a todos los hermanos. Hoy nos toca continuar con la enseñanza que estamos teniendo en teología sistemática. La semana pasada estábamos compartiendo sobre el bautismo, donde aprendimos realmente por qué lo hacemos, cuál es su importancia y por qué es importante también, y hemos aprendido también que está instituido por Dios, ¿verdad? También habíamos visto en otra clase que, a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene 7 sacramentos, nosotros los cristianos solamente tenemos 2, ¿verdad? 2 sacramentos, porque realmente es lo único que encontramos en la palabra de Dios que Jesús ha instituido, ¿verdad? Como sacramento. Y hoy vamos a tocar el segundo sacramento, ¿verdad? Que Dios instituyó, que es la de la Cena del Señor. Sabemos realmente que es algo que conocemos porque lo hacemos habitualmente, pero muchas veces también no profundizamos o no buscamos conocer realmente por qué lo hacemos. Muchas veces lo hacemos, entendemos realmente que es una forma de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, pero es importante también poder profundizar qué es realmente la Cena del Señor, cuáles son las partes fundamentales de eso y por qué lo hacemos y el trasfondo que tiene. Entonces hoy vamos a estudiar realmente lo que es la Cena del Señor. Y como introducción dice: cuando estudiamos el libro de Hechos y la vida de la antigua comunidad cristiana, descubrimos que la gente daba mucho valor al hecho de reunirse a celebrar la Cena del Señor. A lo largo de la historia de la Iglesia, este ha sido el sacramento central. Tiene sus raíces en el Nuevo Testamento, pero vemos un precursor en la ordenanza de la Pascua en el Antiguo Testamento. Entonces, antes de la Cena del Señor había algo que el pueblo de Israel hacía, ¿verdad? Después, antes de que Jesús instituyera la cena, ¿verdad? Era la Pascua, ¿verdad? Y justamente eso está en Éxodo. Podemos buscar para entender mejor qué era realmente la Pascua y por qué se hacía, ¿verdad? Éxodo, capítulo 12, versículo 21 al 27. Si alguien puede leer. Sí. 12, 21, 27. Así mismo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará viniendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová en la puerta, y no dejará entrar al traidor en vuestras casas para él. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Sí. ¿Sí? Hasta el 28. Dice entonces acá, explica cuál era el fin de la Pascua. Recordamos la historia del pueblo de Israel que fue esclavo de Egipto, ¿verdad? por 400 años. Entonces llega Moisés como enviado de Dios para librar al pueblo, y hay momentos, digamos, después de todas las plagas que mandó Dios, que llega el día de la Pascua, ¿verdad? En donde dice que todos los egipcios, el primogénito iba a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que hacer algo que Dios le mandó en ese momento, ¿verdad? Que era matar a un cordero, ¿verdad? a un animal inocente, y en la sangre poner, dicen, los dinteles, ¿verdad? De la casa, para que la muerte pasara y no entrara en los hogares del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos obedecieron. Pero ¿qué dice después? Que eso que hicieron, ellos tenían que recordarlo año tras año. Por eso ellos celebraban la Pascua, ¿verdad? Dice en el versículo
24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y después en el 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Sabemos que la Pascua es una celebración que Dios instituyó como una representación de lo que iba a hacer después Jesús en la cruz, ¿verdad? Por eso ellos hacían eso no solamente como recordatorio de lo que Dios hizo por ellos cuando les libró de Egipto, sino también como la esperanza de que un día Dios iba a enviar al Mesías, a su elegido, para que hiciera un sacrificio de una vez y para siempre, ¿verdad? Por los pecados, porque Dios mismo hablaba de que estos sacrificios no eran suficientes para perdonar el pecado, era una representación nada más. Y uno que creía en Dios debía hacer eso, teniendo la esperanza de que un día iba a venir realmente el verdadero sacrificio, ¿verdad? Porque eso es lo que hablaban los profetas, ¿verdad? Que un día vendría el Mesías y sería, como dice en Isaías 53, iba a ser quebrantado, iba a ser realmente sacrificado, iba a morir por los pecados, pero así también iba a resucitar, ¿verdad? Entonces, ellos tenían esto como recordatorio, tenían que celebrarlo año tras año. Y eso justamente es lo que Jesús celebra con sus discípulos, y eso es lo que se llama la última Pascua, ¿verdad? Porque ahí hay una transición, así como hablábamos de la transición, que una vez hablamos del Espíritu Santo cuando vino, y en el Pentecostés en Hechos 2 hablamos también que había una transición ahí, de que de antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre estaba en determinadas personas, pero por un determinado tiempo para un determinado trabajo, oficio o misión que tenía Dios, ¿verdad? Pero cuando vino en Hechos 2 ya vino para morar en nosotros, en todos los creyentes y para siempre, ¿verdad? Entonces así también de aquí va a pasar una transición, ¿verdad? De celebrar la Pascua a una nueva celebración que va a instituir Dios aquí en Jesús, digo bien, en Lucas, ¿verdad? Donde hablaba de la cena del Señor. Vamos a compartir para entender esto Lucas capítulo 22. Ahí es donde hay un inicio, un final y un comienzo, ¿verdad? El final de la Pascua y el comienzo de la cena del Señor, ¿verdad? Porque Jesús estaba a punto de ser sacrificado, entonces ya no iba a ser necesario luego recordar la Pascua porque ya se iba a consumar ahí, ¿verdad? Lucas 22, 7 al 15, si alguien puede leer. Lucas 22, 7 al 15. Sí, Llegó el día de Juan el Celedador, en el cual era necesario sacrificar el cordero para la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde queréis que lo preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto de arriba, preparad en él. Continúo. hasta el 22, ¿verdad? Hasta el 15, ¿verdad? Sí, ahí dice el aposento alto, ¿verdad? Hasta el 15, ¿verdad? ¿Sí? Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y él les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Sí. Entonces acá habla de que se iba a celebrar la Pascua, ¿verdad? Pero acá ya vemos realmente que era la última Pascua, porque finalmente vino el Mesías, el que era realmente la representación de eso, ¿verdad? Que se hacía cada año, ¿verdad? Ellos recordaban eso, de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel para librarle de Egipto de la esclavitud. Nosotros eso entendemos realmente que se iba a consumar por medio de Jesús para librarnos a nosotros de qué, del pecado, ¿verdad? Porque todos estábamos destinados al infierno, como dice Romano, destituido la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces Jesús viene ahora para librarnos, pero de algo mucho mejor de lo que era ser librado de una esclavitud, de una nación, sino librarnos realmente del pecado, ¿verdad? Que nos asedia, que nos controla y que nos lleva realmente al infierno. Entonces, por medio de esa obra maravillosa es que nosotros hoy tenemos acceso a la salvación, ¿verdad? Entonces, para comenzar,
Leyendo dice la Pascua cambiada. Poco antes de su muerte, Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran los arreglos para celebrar la Pascua por última vez en un lugar prestado, un aposento alto. Cuando se reunieron les dijo que había deseado mucho celebrar la Pascua con ellos una última vez, como lo habíamos leído en Lucas 22, 7 al 15. Ahí al celebrar la Pascua Jesús cambió las palabras de la liturgia y les dijo a sus discípulos que el pan era su cuerpo que iba a ser partido por ellos. Versículo 19. Al celebrar esto estaba cambiando el significado de la Pascua del Antiguo Testamento. Luego tomó el vino de la cena de la Pascua y declaró que era su sangre. Versículo 20 de Lucas 22. Así instituyó una nueva dimensión de la historia de la redención. Ahí en ese aposento alto nació el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que el Nuevo Testamento empezaba de Mateo, ¿verdad? O del ministerio de Jesús, pero realmente empieza en este momento, ¿verdad? Porque inclusive Jesús mismo decía que yo vine para cumplir la ley, ¿verdad? Él seguía cumpliendo, celebrando las celebraciones que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? De la Pascua, de las enramadas, todas esas celebraciones que se hacía para recordar o como tipo de lo que iba a ser realmente cuando llegara el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahí recién empieza el Nuevo Testamento, porque ahí recién empieza el nuevo pacto, ¿verdad? Por eso él dice, este es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, vemos realmente que ahí es donde comienza la iglesia, donde comienza el nuevo pacto, algo mejor, ¿verdad? Porque sabemos que por la ley nadie puede ser salvo, ¿verdad? Por eso es que dice la palabra que viene algo mucho mejor, ¿verdad? Que a través de Jesucristo, ¿verdad? Que es a través de la gracia de Dios. Entonces, dice acá, para continuar, a veces pensamos que la era del Nuevo Testamento comenzó donde comienzan los escritos del Nuevo Testamento, con el anuncio de la venida de Juan el Bautista, pero el periodo histórico del Nuevo Testamento en realidad comenzó cuando fue establecido el nuevo pacto, ¿verdad? Comenzó en el aposento alto, cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Del mismo modo que Dios había usado la Pascua del Antiguo Testamento como un recordatorio de la liberación del pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, así Cristo instituyó la cena del Señor como un recordatorio de su muerte redentora para la iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos realmente que todo eso que se celebraba era solamente sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Y eso es lo que dice en Colosenses 2:16. Vamos a buscar. Todo eso que vemos en el Antiguo Testamento era solamente como una simbología o símbolo de realmente de lo que iba a venir. Es Colosenses 2:16 al 17. Si alguien encuentra puede compartir. 2:16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, entonces todo este acontecimiento que Dios instituyó en el Antiguo Testamento era solamente como una simbología, como algo de lo que iba a venir realmente. Era sombra nada más, ¿verdad? De la Pascua, de los panes sin levadura, ¿verdad? De la cosecha, de la siembra, todo, de la fiesta de las trompetas, todo era realmente un recordatorio, algo de lo que iba a venir realmente, porque sabemos que la sombra es algo mucho inferior a lo que es algo realmente, ¿verdad? Nosotros podemos tener acá una mesa y tiene su sombra, ¿verdad? Pero la sombra en comparación a la mesa es muy inferior, ¿verdad? Es solamente algo expresa una parte nada más de lo que es una mesa, ¿verdad? Pero después la mesa tiene muchas cosas más, tiene color, tiene brillo, tiene forma, ¿verdad? Entonces todas estas celebraciones eran solamente sombra, digo bien, de lo que iba a venir. Cuando Cristo vino, se entregó, entonces ahí vemos realmente que se cumplió todo aquello que ellos mismos celebraban, ¿verdad? Que tenía un significado, como una tipología de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Por eso Pablo dice en una parte, cuando habla de, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento de las primicias, ¿verdad? Y Pablo mismo usa esa palabra diciendo que Jesús es la primicia porque él fue el primero en resucitar, ¿verdad? Entonces, todo eso que se hacía tenía un significado que se cumplió en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 17, todo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, realmente en Cristo se cumplió todo y ahí empezó el nuevo pacto, como dice, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hablar de qué es realmente la cena del Señor, ¿verdad? Y primeramente vimos lo que era la Pascua para comprender
esa transición, ¿verdad? La cena del Señor realmente representa un recordatorio que nosotros hacemos, como dice Jesús mismo, cada vez que sea necesario, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Por nosotros, digo, lo que Él hizo al sacrificarse a morir por nosotros. Por eso Él les ponía en representación del pan y el vino su cuerpo y su sangre que Él entregó por nuestra salvación, ¿verdad? Y nosotros, cada vez que recordamos la cena del Señor, lo hacemos en memoria de lo que Él hizo por nosotros y con la esperanza también de un día estar con Él, ¿verdad? En la eternidad. Y ahora vamos a compartir lo que serían las principales posturas. Había muchas posturas de cómo realmente interpretar lo que era la cena del Señor, ¿verdad? Y primero tenemos el modo de la presencia, que es, digamos, la postura de la Iglesia Católica. Dice, principales posturas. Debido a que la muerte de Cristo es central para la fe cristiana, la celebración de la Cena del Señor es de importancia extrema y por esa razón ha sido otra fuente de controversia a lo largo de la historia de la Iglesia. Una tragedia del siglo XVI fue que los reformadores no pudieron llegar a un acuerdo sobre el significado de la Cena del Señor. Aunque Juan Calvino y Martín Lutero estaban muy cerca el uno del otro en su teología, tenían posturas diferentes en aspectos críticos de la cena, ¿verdad? Vemos realmente que hubo un momento donde empezó a haber muchas posturas de qué realmente significaba cuando Jesús decía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica tuvo su postura, Lutero también tuvo su postura, Calvino también, pero vemos que también ellos realmente tuvieron una postura más bien en base a lo que ellos pensaban, no en base realmente a algo bíblico o que estuviera sustentado por la palabra, ¿verdad? Por eso una vez cuando estudiamos el concilio de Nicea hablábamos de que los concilios son importantes, los reformadores fueron importantes, pero ellos también fueron falibles, ¿verdad? El único infalible es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es la primera postura, es la modo de la presencia. El debate central en este tiempo y ahora tiene que ver con el modo de la presencia de Cristo en el sacramento. Las posturas principales sobre la naturaleza de la cena del Señor son la de los católicos romanos, los luteranos y los calvinistas. La postura católica romana se llama transustanciación. En términos simples, la Iglesia romana cree que cuando el sacramento consagra el pan y el vino durante la misa, ocurre un milagro. Los elementos ordinarios de pan y vino son transformados realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta doctrina fue formada usando la filosofía de Aristóteles. En sus intentos por definir la realidad, Aristóteles hacía la distinción entre las propiedades esenciales y accidentales de un objeto. Yo puedo identificar un libro por su apariencia, pero no puedo penetrar en el centro más esencial de su ser. Según Aristóteles, el centro esencial de un libro es su sustancia. Sus cualidades externas son meramente sus accidentia, las propiedades físicas del libro, papel, electrónico, etc. Aplicando este marco de referencia a la cena del Señor en la fórmula de la transustanciación, la Iglesia Católica Romana ha dicho que el centro esencial del pan y el vino cambia al cuerpo y la sangre de Cristo, aunque los accidentia del pan y del vino, su apariencia y demás siguen siendo iguales. Entonces, siguiendo el lenguaje de Aristóteles, hay un milagro doble, porque los accidentia de un objeto están relacionados con su sustancia. El libro parece libro porque tiene su accidencia del libro. Siempre hay una relación perfecta entre la sustancia de una cosa y sus cualidades externas. Sin embargo, en el milagro de la misa encontramos los accidentia del pan sin su sustancia y la sustancia del cuerpo de Jesús sin sus accidencia, un doble milagro. ¿Por qué dice que es doble milagro? Porque la Iglesia Católica dice que cuando se sirve la cena del Señor en la misa, hay una transformación, el pan se transforma ahí literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre o sea que el vino en la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero no se ve eso digamos plasmado, o sea, vos seguís viendo que es un pan, seguís viendo que es un vino, ¿verdad? No es que de repente hay una apariencia de carne, una apariencia de sangre, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo que creía Aristóteles, que había una sustancia que te indicaba realmente que es parecido al objeto, en este caso no pasa nada. Entonces hay un doble milagro, dice, porque irónicamente, porque no solamente
ellos dicen que hay un milagro de que se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que a la vez uno no puede ver eso porque sigue viéndose como pan y como vino, ¿verdad? Entonces, eso era lo que creía la Iglesia Católica. También quiero leerles lo que dice el Catecismo de Baltimore. El Catecismo de Baltimore dice, con referencia a esto, dice: la misa es el mismo sacrificio y no hay ningún otro sacrificio aceptable a Dios salvo esta, donde la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio de la cruz. Porque en la misa la víctima es la misma y él, dice, su sede principal y su sede principal es Jesucristo. Con esto la Iglesia Católica enseña, con este argumento, que alguien es salvo no porque Cristo murió por él, sino porque Cristo muere por él. Tantas veces como peque el pecador, con esta frecuencia también debe morir Cristo. No pareciera ser eso lo que están haciendo en la Iglesia Católica, pero eso es lo que se presenta a sí mismo bajo la presencia del pan y el vino. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el pan y el vino se convierte ciertamente en sangre y en el cuerpo de Cristo. Entonces dice, el pan y el vino en su apariencia, tiene esa apariencia, pero está verdaderamente presente en carne y hueso humano, como ellos dicen, para poder sufrir y morir una vez más. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? Que ellos dicen que cada vez que se hace la cena del Señor, literalmente, la sangre, o sea que el vino y el pan se vuelven a convertir en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, y Jesús vuelve otra vez a hacer ese sacrificio, ¿verdad? O sea, ellos enseñan, por más que no se vea eso, es lo que enseñan cuando hablan de la transustanciación, ¿verdad? Ellos dicen, porque Cristo muere por él tantas veces que el hombre peque. Con esta frecuencia también él tiene que morir. Dice, no pareciera ser eso lo que está haciendo, pero eso es solo porque se presenta a sí mismo bajo la presencia del pan y el vino. El pan y el vino en su apariencia, pero está verdaderamente presente en carne y hueso humano, y para poder sufrir y morir una vez más. Entonces la Iglesia Católica dice que cada vez que ellos celebran la Cena del Señor, otra vez Jesús hace un sacrificio, otra vez, digamos, se recuerda así que Jesús vuelve a morir por el pecador. Entonces cada vez que ellos hacen eso, es como que Jesús vuelve otra vez a sacrificarse y vuelve otra vez a morir una y otra vez, a medida que ellos celebran la Cena del Señor. Pero vemos realmente que en la palabra de Dios eso es contrario. Nosotros conocemos a través de la palabra que Jesús murió una sola vez y hizo un solo sacrificio, ¿verdad? Y no es que otra vez Él vuelva a sacrificarse, como dicen los católicos, ¿verdad? Podemos compartir Hebreos 7:27. Ahí podemos ver realmente que Jesús hizo un solo sacrificio. Hebreos 7:27. Si alguien puede compartir. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque todo esto lo hizo una vez y para siempre, Sí. ofreciéndose a sí mismo. Una vez y para siempre, ¿verdad? Después está ahí cerquita más está el 9, 26 y 28 del capítulo 9 de Hebreos. Sí. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitarle en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Sí. Y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, y ahí está cerquita el 10:14, para continuar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, entonces hablamos, varias veces Hebreo habla de que una vez y para siempre no se vuelve a hacer, pero la Iglesia Católica dice que la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio de la cruz, porque en la misa la víctima es la misma y el sacerdote principal es el mismo Jesucristo. Por medio de esta, la enseñanza oficial de Roma dice que debemos creer que alguien es salvo, no porque Cristo murió por él, sino porque Cristo muere por él, tantas veces como peque el pecador. Con esa frecuencia debe también morir Cristo. Según el dogma romano, esta es la obra de Cristo. No parecería ser esto lo que está haciendo, pero esto es solo porque se presenta a sí mismo bajo la presencia del pan y el vino. El pan y el vino en su apariencia, pero está verdadera y físicamente presente en carne y hueso humano para poder sufrir y morir una vez más. Y dice Roma, no hay salvación excepto por medio de este sacrificio que se repite continuamente. Es el pensamiento que tiene la Iglesia Católica y está en su catecismo, ¿verdad? Está en el catecismo de Baltimore, donde habla realmente de cómo ellos creen que ocurre la sustanciación, ¿verdad? Entonces ellos dicen que en ese momento se transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero realmente si hubiera un milagro verdadero debería verse así, ¿verdad? Y un ejemplo que tenemos de eso es lo que pasó en la boda de Caná, ¿verdad? Donde ¿qué pasa? Jesús convierte el agua en vino y se ve realmente que el agua tiene ya forma de vino y tiene sabor a vino. Entonces, eso es un verdadero milagro, ¿verdad? No puede ser un milagro, algo que uno dice, no, realmente esto se convirtió en el cuerpo y en la sangre de Cristo, pero se sigue viendo como pan y carne, ni siquiera como pan y vino, ¿verdad? Ni siquiera tiene su forma ni el olor que debería tener, ¿verdad? Si es que realmente ahí estuviera la sangre o la carne de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos realmente que esa es una enseñanza que va en contra de la Biblia, ¿verdad? Vemos que lo que estábamos leyendo recién, que Jesús murió una vez y para siempre, ¿verdad? Por los pecados, ¿verdad? Y su sacrificio fue suficiente, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica es como que enseña que no fue suficiente la muerte de Cristo. Hay que volver otra vez a traerlo, digamos, en un sacrificio. Él debe volver a morir por nuestro pecado y debe volver a perdonarnos de esa manera. Entonces, realmente es una postura que no va conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para continuar nuestra enseñanza, dice acá, en la continuación, la siguiente es lo que pensaba Lutero. Lutero dice, refutó esta teoría, la teoría de la Iglesia Católica, diciendo que la presencia de Cristo no suplanta el lugar de los elementos, sino que más bien se añade al pan y al vino, aunque de manera invisible. En otras palabras, Cristo está físicamente presente en, con y bajo los elementos. Esta postura se llama la unción sacramental y a veces se conoce como consubstanciación. El prefijo con indica la manera en que el cuerpo y la sangre de Jesús acompañan a los elementos físicos del pan y el vino. De modo que Lutero insistía en que el cuerpo de Cristo está presente físicamente en la cena, convicción que fundamentó literalmente en las palabras de Jesús al instituir el sacramento. Esto es mi cuerpo. Lutero argumenta que Jesús nunca habría dicho que el pan era su cuerpo, si de hecho no lo era. Entonces Lutero lo que habla es que Jesús está ahí presente cuando se celebra la cena del Señor, pero nosotros creemos realmente que, según la palabra de Dios, Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y que Él fue encarnado, ¿verdad? Entonces, si en todos los lugares o muchos lugares se estuviera celebrando al mismo tiempo la cena del Señor, ¿cómo Él podría estar en todas partes? Por eso, en una parte Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, ¿verdad? Porque Jesús, al encarnarse, Él ya no podía estar en muchas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Porque Él vino en forma de hombre y así murió, resucitó y en esa forma fue en forma de hombre ya encarnado. Entonces,
la idea que tenía Lutero no se puede aplicar porque primeramente Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y segundo que si simultáneamente se hicieran en varios lugares, como Él estaría en todas partes, ¿verdad? Por eso es que vino el Espíritu Santo para que Él sí, siendo Espíritu, pueda estar en todas partes y sea el representante de Jesús que esté con nosotros, ¿verdad? El otro consolador, el que tiene el mismo poder y la misma influencia que Jesús, ¿verdad? Que es Dios mismo también, ¿verdad? Entonces esa era la postura que tenía Lutero, pero que tampoco va conforme a la Escritura, ¿verdad? Dice la postura de Calvino. Calvino sostenía que un cuerpo físico como el que tiene Jesús no puede estar en más de un lugar a la vez. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Ya que el cuerpo de Jesús está en el cielo. Él no puede estar físicamente presente en los sacramentos. Sin embargo, la naturaleza divina de Jesús puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por tanto, Él está realmente presente en la cena del Señor, aunque espiritualmente. Resumiendo, los católicos romanos, los luteranos y los calvinistas, todos concuerdan en que Cristo está realmente presente en la cena del Señor. El debate tiene que ver con el cómo se hace presente, sea física o espiritualmente, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica dice que Jesús está realmente presente a través del pan y el vino, con algo que ocurre milagrosamente, que en ese momento el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Y los luteranos hablan de que no es así, pero que sí Jesús está ahí corporalmente, ¿verdad? Después los calvinistas hablan de que no puede Él estar corporalmente. ¿Por qué? Porque Él no puede estar en todas partes, ¿verdad? Y además que Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero que está espiritualmente con nosotros, ¿verdad? Pero bíblicamente tampoco tenemos postura para decir que Jesús está corporalmente en donde se haga la cena del Señor. Pero está la postura que no está en este libro o en este estudio, pero que es la postura que se llama el punto de vista reformado, donde enseña realmente cómo entonces es la cena del Señor realmente. Esto está en la Confesión de Westminster. Dice, la Escritura enseña lo que los sentidos confirman, que Cristo no está en ninguna manera físicamente presente en el sacramento de la cena del Señor. Él está presente solo espiritualmente y a través de la presencia inmediata y personal de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo es que Cristo está en cada cena del Señor, ¿verdad? Él no está presente realmente ahí porque Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero está a través del Espíritu Santo, que es el representante que hoy nosotros tenemos, que es nuestro Consolador, que está con nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo Él está presente, dice. Entonces dice, a través de la presencia inmediata y personal de Dios, el Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes, solo ellos reciben y se alimentan de Cristo y tienen unión y comunión con Él, no solo con su naturaleza divina, sino también con su naturaleza humana. Esta unión y comunión con Cristo no es esencialmente diferente a aquello que disfrutaban aquellos creyentes en la noche en que nuestro Señor sería traicionado. Es cierto que Cristo estuvo presente físicamente con ellos al momento de la cena. En los elementos del sacramento, sus creyentes, discípulos, reciben un beneficio espiritual que es comunicado a través de la cena del Señor. Entonces, entendemos realmente bíblicamente que Jesús está, ciertamente, pero en representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, que Él sí va a poder estar con todos nosotros, en nosotros, como un templo de Dios, y Él va a poder estar en todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo, realmente Cristo está espiritualmente con nosotros, ¿verdad? Y el último punto, para terminar, habla del factor tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Qué es lo que dice la palabra? Hay que hacerlo cada semana, cada mes, cada año. Y realmente dice acá el factor tiempo. El factor tiempo es triple en cuanto a la cena del Señor. Con respecto al pasado, la cena del Señor es un recordatorio de la muerte del Señor por los pecadores. El apóstol Pablo recuerda las palabras de Jesús cuando fue instituido la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también le he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
y dijo: toman, coman, este es mi cuerpo, porque por ustedes, digo bien, es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Entonces, Jesús mismo habla de que, en una parte dice, hagan esto cada vez que sea necesario. Entonces nosotros lo hacemos realmente a las veces que creemos que es necesario, ¿verdad? Por lo general, en todas las iglesias se hace una vez al mes, ¿verdad? El primer domingo de cada mes. O cada vez que uno tenga la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? No hay un tiempo definido, pero hay que hacerlo cada vez que podamos, cada vez que lo veamos necesario, porque es una forma de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así como el pueblo de Israel recordaba lo que Dios hizo por ellos al librarles la muerte en Egipto y sacarles de esa esclavitud, nosotros a través de la cena del Señor recordamos ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad? De entregar su cuerpo, de llevar sobre su cuerpo todo el pecado y derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Entonces lo hacemos siempre para recordar no solamente lo que Él hizo por nosotros, sino también para ver con esperanza esa promesa de que un día vamos a estar con Él, ¿verdad? En la eternidad. Y para terminar, dice acá: cuando Jesús instituyó la cena, también dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Lucas 22, 18. Ahí vemos que la cena del Señor también nos hace pensar en el futuro, cuando nos sentaremos a la mesa del Señor en la fiesta de bodas del Cordero. Hay una orientación futura en la cena del Señor. Al mismo tiempo, está el beneficio presente de encontrar a Cristo resucitado en persona en su mesa cada vez que participamos de la cena. Así que hay una realidad presente, un recuerdo de eventos pasados y la expectativa del futuro bendito que Dios ha prometido para su pueblo. Entonces, ¿qué hablamos de la Pascua? Era un recordatorio de lo que Dios hizo, pero con la esperanza de lo que Dios iba a hacer después en el futuro, cuando viniera el Mesías, ¿verdad? Para salvar al pueblo de sus pecados. Y así también hoy en día la cena del Señor es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pero así también como la esperanza de que un día esto que hoy hacemos lo haremos para siempre con Él en la boda del Cordero, en la eternidad, cuando Él venga en su gloria. Entonces, eso es lo que hoy hemos compartido en la cena del Señor y espero que realmente que haya sido de bendición para todos ustedes.